Hola, buenas tardes, buen día. Hola, profe, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo os encontráis? Buen día, buenas Bien, tardes. me alegro. Muy bien. Bueno, ¿cuántas personas en la sala? No estoy acostumbrado en esta edición yo a tener tantas personas en la misma sala, pero bueno, bien, bien, me Hola, alegro. Va a ser muy breve, pero, pero bueno. Bueno, vamos a comentar, son las 3 de la tarde aquí en España. Ya sé que tenemos hoy una hora. Fundamentalmente, a ver, voy a ver la clase de hoy y ya sé que vais avanzadas en el, creo que os queda nada más el último bloque temático del razonamiento lógico y del aprendizaje basado en problemas, si no me ha comentado mal Zulma, sí, ¿no? Más o menos por ahí vais. Bien, eh, vamos a abordar, yo con mi grupo, porque ya sabéis que os vais a incorporar a todos los grupos que soy, os vais a incorporar también a los míos, al 8 y al 9. Y bueno, a partir de ahí pues daremos la última clase, ¿vale? Bueno, antes de nada, que ya he empezado ya a hablar, yo soy Carlos Guirado y comparto asignatura con la profesora Zulma, que ya, bueno, pues ha dado de baja, y el profesor Alien, que bueno, y los tres impartimos a los distintos grupos la asignatura de metodología activa en docencia universitaria. Em, Como os decía, hoy va a ser un poco quizás así algo más explicativo, de organizativo y de cara a estas últimas sesiones. Y bueno, y resolver dudas, ver un poco pues a ver si tenéis alguna reflexión que compartir, alguna duda sobre el contenido del temario. Y lo que haremos el próximo lunes será como acabar el temario como digo, en el último bloque de razonamiento lógico y aprendizaje basado en problemas. Y luego destinaremos casi toda la hora a repasar la estructura del examen, ¿vale? Que ya esta mañana pues está un poco organizando esa estructura para que compartir las preguntas y cuestiones que vayan a surgir directamente. Buenos días, Carla. Podéis interrumpir, tomar la palabra siempre que lo consideréis oportuno, ya sabéis, cuando tengáis duda, venga, oye Carlos, mira que esto no me ha quedado claro o quiero compartir tal experiencia o lo que sea, ¿vale? Lo que consideréis, ya sabéis que estamos aquí en una sala para compartir todo tipo de experiencias y aprendizaje. Buenos días, Adner. Bien, en cuanto a organización, mis grupos, como comentaba, eran el 8 y el 9, con el que yo siempre imparto clase y además en esta edición también tengo la responsabilidad de corrector. Ahora, hoy y el próximo día, lunes, yo voy a impartir clase en los grupos 10, 11, 18 y 24, además del 8 y el 9. ¿Vale? Esto muy claro. Después, en la corrección del examen, yo me voy a responsabilizar de las personas que estén en el grupo 8 y 9, que son los míos, de siempre, y el grupo 18 y 24. ¿Vale? Esto quiero que lo sepáis, las personas que estén en esos grupos, que sepáis que yo voy a revisar vuestros exámenes. Después he incorporado a la compañera Catalina, que ella pues va a hacerse, digamos, responsable del resto de grupos, ¿no? Que sería el 10 y el 11, ella será la que corrija eso. Ella no va a impartir clase porque la clase en realidad pues la voy a impartir yo el próximo día y hoy. ¿De acuerdo? ¿Todo más o menos claro? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Alguna cuestión que no sepáis? Que... Carlos. Sí, yo tengo una duda, dos dudas. Sí, Catalina es quien dio esta materia en julio, ¿verdad? no No. sé, no, Ah, porque no. sé Yo que creo que en julio compartía, a ver, sí, ella ha dado la clase, pero de PUA, que es un programa universitario sí, avanzado que es de metodologías activas. Si os referís a sí, eso, creo que sí, porque mi compañero alguien me sí, ha dicho que ha compartido con ella ese programa. ¿De sí, creo que acuerdo? sí. Sí. Ahora, la Eh, asignatura del máster en sí, el bloque del máster, sí que la dio el año pasado, bueno, como siempre, la damos mi compañero Alien y yo. El año pasado el grupo era un poquito menos numeroso, entonces lo dimos él y yo. En este caso, como esta vez sois casi 300, pues hemos tenido que repartir, digamos, la asignatura entre tres personas, ¿vale? Perdón, eso era simplemente Sí, curiosidad. las dudas, No, María. respecto, entiendo que la profe Zulma ya no está más activa. Creo No. que quizás ha habido un problema. Nosotros, nuestro grupo,
No sé si al resto le pasa lo mismo. A nosotros la corrección de la actividad número 3 Sí. nos aparece como que todavía la profesora está revisando las notas y Ah, aparece como un ojito tachado, como que no están habilitadas para ver, pero a la vez a mí, por ejemplo, en el resumen de mi tablero, al final de todo, sí. me aparece como si hubiera una retroalimentación que no, que cuando hago clic ahí, o sea, leo las primeras líneas y cuando hago clic me dice que todavía no está disponible porque la profesora aún está calificando. Vale, no te preocupes, María. Yo esto, la profesora, ella ya ha terminado, porque nos estamos comunicando, ella ha terminado de revisar y puntualizar todas las actividades. Entonces, eso sí, gracias que lo acaba de compartir, porque ahora cuando yo termine la clase, le doy a visualizar las calificaciones. ¿De acuerdo? Ya está todo Perfecto, hecho. gracias. Bien, gracias. Eso me Gracias, imaginaba. María. Era una cuestión de... Y si queda alguna persona perdón, un segundo, si hay alguna persona que queda todavía que hay retraso, porque alguien lo entregue, ya sabéis, no sé si Zulma también lo comentó, si hay alguna persona, yo esto ya lo digo de antemano, yo me hago responsable, que no ha entregado, tanto las que estáis en la sala, las personas que estáis en la sala, como las que no nos ven ahora mismo en directo, si hay alguien que quiera entregar la actividad, y por favor, aunque lo haga con retraso, que lo haga. ¿Por qué? Porque ya sabéis que la media de la calificación, pues aunque tenga un retraso y se penalice o se puntúe más bajo por cuestiones de justicia respecto a los compañeros y compañeras que lo han entregado a tiempo, sí que es pertinente porque luego a la hora de hacer la calificación final, el programa, bueno, pues puntúa considerablemente las actividades y esto sube bastante la nota, ¿no? A lo mejor no va a llegar al 10, por insisto, por el retraso, pero sí que al menos pues que se puntualice porque si no se queda a cero y no hace media el programa, solamente lo hace con el examen. Y os jugáis todo a una sola carta, ¿vale? Esto es un acuerdo que comentamos el profesorado de la asignatura. La coordinación nos deja un poco libertad para o corregir la actividad que se entregue con retraso o no corregirla. Pues nosotros pensamos que no es necesario ser punitivo ni castigador, sino dar oportunidades y, bueno, que todas las personas tengan la posibilidad, ¿no? Sí, Evaristo, creo que tú ibas a tomar la Profesor palabra. Luis Virado, buenos días, cordial saludos. Es que Buenos estoy días. teniendo fallas en el sistema mío, Sí, pero sí, también vengo del grupo de la profesora Farfanera para reportar eso en esta situación. Gracias. perfecto, vale, pues eso le damos resolución rápida. Ahora cuando termine ya la pongo visual, ¿vale? Porque yo tengo acceso también. Bueno, más dudas, más cuestiones, alguien que se le ha quedado, alguna reflexión, algo que se haya quedado un poco ahí atrancado, apartado del temario, algo que le inquiete de cara a lo que, bueno, ya queda prácticamente el último paso, que sería el examen. No sé si Zulma os ha compartido más o menos os ha comentado la dinámica que va a tener el examen o la perspectiva, un poco así a grosso modo. ¿Os ha dicho La algo? prof- la profe Zulma nos dijo que ella iba a preparar un material que nos iba a hacer llegar a través tuyo, como de repaso y de algunas orientaciones. No sé si lo habrá podido hacer. Bueno, en realidad sí hemos comentado esto, ya el material, bueno, no me ha proporcionado en este caso con respecto al examen, pero sí que es cierto que yo ya lo he preparado esta mañana, como comentaba, sí, el próximo lunes sí que lo voy o sea, a trabajar con el resto de compañeros con el tema de las preguntas. Pero la perspectiva que tiene el examen siempre es una perspectiva, sobre todo de hace algunos años, ya de tipo comprensiva. Es decir, las preguntas son 5 preguntas de desarrollo corto, de aproximadamente unas 8 líneas, lo máximo que se permite, y son preguntas puramente reflexivas, ¿vale? No, normales, no es habitual que se pregunte un concepto concreto de, oye, defíneme tal concepto, o sea, es como algo muy rebuscado, ¿no? Sino que reflexiones sobre tal, el aprendizaje basado en proyectos, qué competencias, por ejemplo, puede desarrollar, que ya sabéis que estas competencias pues se repiten en casi todas las metodologías activas, ¿no? Las competencias instrumentales, personales. Entonces, bueno, iría un poco en esa dinámica. Y luego, en el examen habría 2 preguntas largas, que se elige una de ellas, y son preguntas puramente de desarrollo y partiendo de lo lógico.
insisto nuevamente, pues os se me viene a la cabeza alguna de las que he estado viendo, algo así como os contratan en la universidad y tenéis que desarrollar un bloque temático a través de la estrategia de Flip Learning o Flip Classroom, ¿no? Entonces, bueno, pues que configuréis pues, las sesiones que creáis oportunas para darle respuesta a esa necesidad. Ya, bueno, pues vais elaborando ese discurso, entender, por ejemplo, bueno, pues qué se va a trabajar en casa, qué se va a trabajar en el aula, cómo vais a estructurar esa dinámica, siempre pues contando con todos los elementos que ya los compartiré, ¿no? El objetivo, el contenido, el desarrollo de la actividad, la temporalidad, recursos, pues un poco pues que se vea esa cuestión. Adrián, sí. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Dos preguntas. Uno, con lo que acaba de mencionar, el tipo de examen. Lógicamente, si nos dicen, ok, por ejemplo, el Flip Classroom, nosotros tenemos que hacer una pequeña introducción previa de qué tipo de curso estamos tomando, de qué carrera y todo lo demás. O ustedes nos van a decir, hazlo de tal curso, de tal carrera. No, Esa es nosotros, por ejemplo, partiendo de una pregunta que he visto hoy, que además ha sido propuesta por la profesora Zulma, ella en esta pregunta de desarrollo largo solamente propone, te han contratado para la universidad, tienes que impartir unas primeras sesiones y tendrías que elaborar a través de la estrategia del aula invertida, elabora pues cómo vas a impartir clase. Ni siquiera comenta el número de sesiones concretas. Por lo tanto, ten en cuenta que vuestro perfil profesional es muy diferente. O sea, hay personas que están en el derecho, personas que están en la educación, la medicina, tal. Entonces, lo que se trata es de que bajo vuestra perspectiva elaboréis esas sesiones y que la articuléis de manera correcta. Si es importante, respecto a la pregunta que acabas de compartir, que impregnéis la metodología de la asignatura, de la materia, del contenido preciso que se vaya a trabajar, ¿vale? Que no se quede simplemente en una definición. Por ejemplo, si te digo, elabora esta sesión de aula invertida, no os quedéis en el aula invertida es tal, 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 a modo de una simple definición, sino que contempléis esa estructura y la impregnéis de la materia, de lo que sea, que eso es lo que nosotros, desde el punto de vista de la didáctica, pues vamos a revisar, que está muy bien articulado, que está cohesionado con la claro. disciplina que cada uno imparta, etcétera. O sea, en ese caso, por ejemplo, pongo, ¿no? Tal curso de tal ciclo, es más o menos el tema y hago la idea de la clase. Ujú. ¿Correcto? Sí, así sería, ¿vale? Perfecto. La Siempre y segunda que... pregunta es, Sí. perdón, le corté, No, 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 no te preocupes, Adrián. discúlpeme. La segunda pregunta era, no es que sea pesimista, pero digamos, de qué pasa si un alumno desaprueba uno de los cursos en la maestría. ¿Reprueba toda la maestría o ese curso lo podría tomar en el siguiente año que se vuelva a abrir el curso? ¿O tendría que ¿Te ser toda refieres la a maestría la, de nuevo? te refieres a la asignatura, ¿no? Por ejemplo, como esta En general, metodología cualquier activa. asignatura. Sí, si suspende la asignatura, a ver, esto no va a pasar, ¿eh? Que tenéis dos oportunidades, tenéis ahora la ordinaria y luego tenéis la extraordinaria y estamos siempre para ayudar, no para... A ver, pero entiendo tu pregunta. Si llegase a suspender una asignatura en ambas convocatorias, en la ordinaria y extraordinaria, lo que ocurriría sería que te tuvieses que inscribir otra vez en esa materia, no en el curso completo, ¿vale? Normalmente la Universidad Española es así, o sea, si suspendes una asignatura te matriculas en la asignatura, no tienes que empezar a hacer la carrera o el posgrado otra vez, ¿vale? Ok. No, gracias. Lo que pasa es que yo, en un principio, los 2 primeros meses, no pude participar en clase, entonces en un curso sí estoy un poco bajo. Es por si acaso preguntaba para saber. Gracias, No, profesor. pero Disculpe la molestia. no, nada, pero tú siempre ves con la mentalidad tú y todas las personas que estéis en la sala que vais a probar, porque ya te digo, se da muchas facilidades, insisto en lo de las entregas de las actividades, porque bueno, el examen tenéis que aprobarlo sí o sí, pero si apruebas, por ejemplo, con un 5 el examen y después, pues las demás actividades tienes 9, eso luego va a subir bueno, ese 5. Es que en la asignatura no es el examen solo, sino que la calificación final va a ser bastante alta. Y de hecho, en experiencias anteriores, a lo mejor el estudiante saca un 5, un 6 en el examen y la nota final ha sido un 7 o un 8. ¿Por qué? Bueno, pues porque Ok. todas las materias, las actividades, perdón, la tenía muy correcta y muy bien articulada. Y bueno, pues, así que no te preocupes y es relativamente
sencillo, ¿no? Antes era más complicado porque era con preguntas tipo test. Entonces, si te equivocabas en una, descontaba otra. O no descontaba otra, pero sí un porcentaje, creo que era un 40% de la otra. Entonces, claro, si estaba muy justo y había muchas que te equivocabas, pues al final restaba bastante puntuación. Pero ahora mismo es toda de desarrollo. Si os leéis de una manera comprensiva todo el temario, más todos los apuntes, más todo lo que se aborde, tenéis el foro todavía para cualquier cuestión. A veces son cosas lógicas, ¿no? Mira, disculpa así a lo mejor que me enrollo un poco más, pero con el tema del aprendizaje cooperativo también vi una pregunta que decía, ¿qué competencias transversales desarrolla el aprendizaje cooperativo? ¿Qué competencias transversales tú de pura lógica, sabes qué competencia vos puedes desarrollar el aprendizaje cooperativo, la competencia de aprender a aprender? Es decir, si yo trabajo cooperativamente y con compañeros y compañeras, al final yo si le tengo que ayudar, tengo que ponerme en el lugar del otro, tengo que saber cómo enseñarle algo, etcétera. Con lo cual, esa competencia de aprender a aprender ya la estoy desarrollando. Las competencias comunicativas también, porque me tengo que comunicar con la otra persona. Entonces, si os leéis un poco 2 o 3 veces el temario tranquilamente, de forma relajada y muy reflexiva, el examen es relativamente sencillo, porque ya te digo, no es tan conceptual, sino es tratar de ser lo más práctico posible. Y si os surge mañana este tipo de situaciones, saber cómo darle forma a la realidad. ¿Vale? María, tú querías... Gracias, profesora. Disculpe la molestia. Nada, nada. Perdón, Carlos, sí, Sí, vos acabas de decir que la clase de repaso y refuerzo será el lunes, y a sí. nosotros, por lo menos el grupo 10 en el calendario, nos aparece diferente a como estaba previsto con anterioridad, pero nos aparece el martes por la tarde la clase en el calendario. Yo tengo, bueno, en horario de Argentina, a las 3 de la tarde, que son a las 7 de la Las tarde 7, de las España. 7. Sí, a mí me parece en el calendario lo mismo. Ah, A ver, dejadme que yo esto lo revise porque con a mí Zulma teníamos previsto otra clase que era el viernes con ella, y esta semana la han cambiado al martes. es que mirad, hubo un error, un pequeño error, pero ya sabes, porque bueno, ha habido cuestiones de organización con Sulma, que se propuso dejar la asignatura un poco antes, ¿no? También la universidad pues le permitió que eligiera ella cuándo se iba a dejar. Y Sulma trató de dejar cerrada, sobre todo el tema de la actividad 3, ¿no? No dejar la actividad para nosotros, para los compañeros, ni generar mucho caos en la organización. Entonces ya lo cerró ahí. Hubo un problema porque estaba previsto que ella se fuese un poquito antes, pero él pidió el fin de semana y se dejó la clase, creo que fue el lunes. Por lo tanto, hubo un error de organización porque yo tuve mi clase el lunes y estaba previsto que vosotros, que todo este grupo, estuviese en mi clase ya el lunes y no estuvo. De hecho, la planificación se contactó conmigo, me pidió disculpas y tal, porque yo, claro, yo contaba con encontrarme 30 o 40 personas en la clase y de repente me encontré los 5 o 10 míos. Entonces fue como, bueno, esto que y me dijeron desde la coordinación y planificación de la universidad que, bueno, pues que hubo no un error, sino que Sulma dejó el máster un poco más tarde, varios días más tarde, y esto afectó a la organización. Entiendo, según me notificaron antes de ayer, yo imparto clase en los grupos 10, 11, 18 y 24 y corrijo el 18 y el 24. El resto, eso es lo que está en el último email que he recibido de planificación, ¿vale? En el peor de los casos, esto que tú comentas, María, a ver si se mantuviese ese horario, porque yo, a ver, déjame un momento, yo el lunes tengo a las 7 de la tarde y tengo el 10 otra vez, o sea, perdón, perdón, creo que me he equivocado yo. A ver, sí, me he equivocado yo. Gracias, María. No, no sé por qué estoy, que era el lunes, es el martes. Sí, el martes doy yo la clase, no el lunes. No he dicho nada, soy yo el que se va a hacer cargo, sigue todo. Me he equivocado yo al decir que era el lunes, no sé por qué. Bien, a ver, Atner, pero en las pruebas extraordinarias no se tiene en cuenta el hecho de las actividades, cosa que si se tienen ordinarias van jugándose la nota en el examen.
todo, en todas las convocatorias se hace media con las calificaciones de las de las tareas, ¿eh? En ordinaria y en extraordinaria. Extraordinaria no es solamente las preguntas del examen nada más, sino que también se hace media con el examen exactamente igual, el proceso es el mismo. O sea, la convocatoria ordinaria y extraordinaria son exactamente igual, con la gravedad, por decirlo de alguna manera, que en extraordinaria ya solo queda esa oportunidad, ¿vale? Mariana, Profesor, buenas tardes. buenas tardes. Una, solo como para cerrarlo el examen, yo sé que estamos como todos medio ansiosos con eso. Eh, Eh, o sea, las preguntas no tienen nada que ver con los test, porque de repente yo hago los test y es como, ¿en qué años salió la normativa de no sé qué? Y yo digo, o sea, me sale una nada, pregunta de nada. esa y no, No, ya, no. ya, muchas Así era gracias. antes, nada. Ya. Gracias a ti. Así eran las preguntas, bueno, más o menos parecidas. Tenía, pues sí, creo que eran 10 preguntas de tipo test y el resto eran de desarrollo larga, ¿no? Hiciera un poco en esa dinámica, como algo mucho más conceptual. Insisto, en este tipo de examen de ahora, yo de verdad relajaros, o sea, relajaros en el buen sentido de que no os agobiéis, porque es una cosa que vais a superar perfectamente partiendo de una lógica sensata. No a veces discursos vacíos tampoco, ¿no? Pero si tiene un sentido, una lógica práctica, la pregunta es valorada normalmente, o sea, no hay ningún tipo de problema. Y relajada, sin ningún tipo de, vamos, de... Entiendo que, que siempre que decimos examen nos ponemos como muy nerviosos y ahí tiene cierta ansiedad, pero no. Sí, el examen no lo va a revisar ella, ninguno, porque Zulma ya no está. Tener acumulado ese 40% de las actividades, tanto ordinaria como extraordinaria, a favor del estudiante. Siempre, Adner, siempre, siempre, siempre. ¿Vale? Por eso remarco, porque es muy importante que hagáis las actividades, aunque sea la entrega tardía. ¿Vale? Bueno, a ver, a mí la clase de hoy, yo en principio, cómo queda el lunes, perdón, con el lunes, el martes, cómo queda esa cuestión del acabar, en mi caso, con el aprendizaje servicio y comenzar con el otro tema, yo había pensado en esta sesión que tenemos de primer contacto y un poco pues para aclarar esta situación organizativa, eh, ya una vez que está todo aclarado, eh, hacer como una especie de repaso general, no sé qué os parece, desde el tema uno hasta el 8. El 8 sí, porque es el que estoy partiendo ahora, 8 y 9 lo dejamos un poco así, pero algunas cuestiones que a mí me parece importante que yo la menciono y a ver qué comentáis, qué pensáis que son este tipo de conceptos y cómo se articulan los procesos de enseñanza. ¿Vale? Entonces, mirad, eh, así a voz de pronto, a ver qué se os ocurre o qué impacto, qué importancia, o si alguien sabe a qué viene este concepto de competencias. ¿Alguien sabría más o menos contextualizar por qué antes se hablaba de objetivos y de alguna manera este concepto de objetivos se ha ido modificando y ahora pues hablamos a nivel global, mundial, del desarrollo de competencias? Y si alguien también puede, sí, venga, alguien que me diga también o que comparta qué características tienen las competencias o cómo son las competencias. María, tú has levantado la mano primero. Sí, bueno, no sé. Creo que el cambio está en el hecho de poder poner en juego, ¿no? No solamente conocer, saber sobre algo, sino poder, o sea, las competencias también hacen referencia no solo a los conocimientos, sino a las aptitudes, a las capacidades, a las destrezas, básicamente para poder, para poder resolver problemas, por ejemplo, o para poder poner en práctica en contextos reales eh, esos saberes, ese saber hacer, ese saber estar, ese saber ser. Eh, eso creo, que yo diría eso en Bien, general, bien. A ¿no? ver qué Y bueno, complementa. vincularlo un poco más con la realidad profesional de los estudiantes y con esta vertiginosidad que tiene esta nueva sociedad del siglo XXI, ¿no? Eso es. Bien, va a ver qué complementa, a ver si Adrián, eh, qué nos dice.
¿Qué tal, profesor? Sí, lógicamente, antes hablábamos de objetivos, era, como su nombre lo dice, lograr un objetivo. O sea, tengo que Sí, aprenderme de memoria esto y lograr el objetivo que es aprobar. La competencia es volverte competente en el área que tú estás trabajando. Ser una persona productiva, como decía la compañera, saber lo que es la realidad del trabajo, saber cómo vas a interactuar ahí, el aprender haciendo, y justamente mucho también de la dinámica que se ha hecho con los profesores y a quienes contratan como profesores es la misma, ¿no? Se busca personas que tengan experiencia en el campo para que el alumno no aprenda solamente de la teoría, sino de la realidad de lo que va a suceder en su vida diaria, en su vida cotidiana. Entonces, es ser competente en lo que tú estás o vas a trabajar a futuro. Tienes que aprender haciendo, tienes que desaprender algunas cosas para volver a aprender, ¿no? Secarte de la cabeza algunas ideas, algunos mitos, algunas creencias que se han ido fluctuando, pero básicamente, justamente como también lo trabajamos en el asunto de los verbos, es para poder generar una mejor calidad de alumnado, para mejorar la calidad del profesional como tal, ¿no? Gracias. bien, bien, gracias a ti, Francisca. No, va, no, no se te Fran, no oye. se Perdón, escucha. perdón. Decía más que estar de acuerdo con lo que mencionan mis compañeros previamente, tiene que ver más allá con ese cambio de paradigma también, de cambiar ese rol de la enseñanza a no es simplemente memorizar un contenido, sino que es ponerlo en práctica para poder resolverlo, para analizarlo, para socializarlo y por supuesto para ponerlo en práctica en situaciones reales, en el futuro profesional y en todos los aspectos de la vida. Sí, eso. Genial, bien. Bueno, muy bien. O sea, vamos bastante, ¿veis? O sea, bastante ajustado, yo creo que al término de competencia. A ver, yo me quedaría con diferentes cuestiones que han salido, como lo que comentaba Francisca, lo que comenta Efraín, de un cambio de paradigma. Es decir, de hablar de objetivos, también aludiendo a lo que decía María o lo que decía Adrián, se cambia del hecho de conseguir algo de manera instrumental, de una manera mecánica, a desarrollarnos como profesionales y también importante, desarrollarnos la parte humana, es decir, en nuestras aptitudes, nuestras actitudes, aptitudes con P y actitudes con C. Siempre tratando de conectar quienes somos con diría la realidad, pero entiéndase, Adrián ha dicho una cosa que a mí a veces me chirría, ¿no? Cuando él decía teoría y conectarlo con la realidad. Para mí teoría, bueno, creo que la realidad es teoría y la práctica. Ambas cosas engranadas, ambas Juntos. cosas conectadas, ¿no? No, porque muchas veces entiendo que os referís cuando habláis de realidad a la práctica. Pero la práctica en sí misma no tiene valor porque práctica es lo que todo el mundo hace, práctica, 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 y teoría sola, como bien también decía Adrián, no tiene sentido. O sea, teorizar por teorizar, si no se conecta con la práctica, no tiene sentido. Y ahí está muy, muy acotada el concepto de competencia. Antes de seguir, José, si tú quieres, has levantado la mano. Hola maestro, ¿qué tal? Buen día. Sí, justamente con lo que hablaba usted del enfoque por competencias, ayer que estaba resolviendo el examen de una asignatura, venía una pregunta sobre el enfoque SHAPEC o SHAPE, no, bueno, no sé cómo se mencione, y que justamente pues es el que, este enfoque por competencias es el que se complementa con este, ya que el enfoque por competencias pues en su síntesis está el saber ser y el saber hacer. Sin embargo, este enfoque del Chapek está lo que usted menciona sobre ser en realidad profesionales competentes, con salud mental, atender a que los profesionales deben tener pues estas habilidades blandas, atender de que estos profesionales deben tener bueno, estas características que menciona este enfoque Shape, ¿no? Tanto como, bueno, ahí los menciona, ahí los tengo estudiados, pero es como que se complementan, ¿no? Eso es. Bueno, de todas formas, esto que acaba de compartir José, tiene que ver con también la pretensión de la OCDE. Es decir, la OCDE cuando hay un momento
bueno, a través de sobre todo estos informes que recibimos de los informes PISA, de los rankings que quedan en diferentes instituciones universitarias y demás, no sé en el caso de otros países, pero en el caso de España, pues que lidera el abandono escolar en adolescentes, hay ciertas deficiencias, por ejemplo, en el tema de lectura, en lo matemático, en el lenguaje. Entonces, bueno, a partir de ahí hay un análisis en el que se entiende que de abordar los procesos de enseñanza-aprendizaje desde un punto de vista pues, más mecanicista, más de aprender la teoría y repetirla en un papel a través del instrumento del examen, bueno, pues este sistema reproductor de conocimiento, de contenido, más que de conocimiento, se traduce en la práctica como un fracaso, ¿no? Es decir, cuando llegan las personas, pues a lo mejor teóricamente saben mucho, pero luego en la práctica no tanto o no hay, o hay una parte muy instrumentalizada de los procesos de enseñanza-aprendizaje que no cala, no es permeable en los estudiantes, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la OCDE empieza a proponer que los profesionales no sean tan instrumentalistas, sino que salgan de alguna manera más humanizados y conectados con las demandas del mundo real, ¿no? Porque esto muchas veces nos ocurre, ¿no? Yo no sé, Zulma, cómo a veces comentaba, pero yo sí soy muy insistente, sobre todo desde mis prácticas. Aquí abordo el contenido, la verdad, desde una perspectiva más teórica, pero yo cuando imparto clase en otra universidad en la que trabajo, pues siempre trabajo sobre todo con el aprendizaje basado en proyecto y demás. Siempre cuando se aborda la metodología, digo metodología porque esto es lo que yo abordo, en lo teórico es muy lineal, pero esto luego hay que ponerlo en la práctica y hacer un análisis constante de las posibles mejoras que van surgiendo día a día en la práctica. Pues claro, tú lees el aprendizaje de servicio y dices, ostras, qué bien, qué claros son los pasos. Cuando esto ya lo lleva a la práctica, surgen muchísimos elementos externos que condicionan ese proceso. Igual que los cursos, ya sabéis, las personas que estáis impartiendo clases, que los cursos tienen una identidad concreta, cada grupo. Un grupo, nunca hay dos grupos exactamente iguales, ¿no? Cada grupo tiene una idiosincrasia distinta. Y esto va muy enlazado con el término de competencia, ¿no? Al final la competencia tiene que dar espacio, tiene que dar lugar a toda esa parte humana, tanto en la formación profesional, en este caso, que es lo que estamos, en la universidad, como la competencia atraviesa esos espacios y permite que se desarrolle. Y bueno, todavía se está mejorando mucho el concepto de competencia. Cuando surgió, pues los expertos en educación estaban un poco perdidos. Yo recuerdo que había algunos investigadores que no sabían muy bien a qué se referían con las competencias, cómo evaluar las competencias. Y mirad, otra cosa que yo quisiera compartir respecto a este concepto es que la competencia, y esto es importante, la competencia nunca acaba. ¿De acuerdo? Es decir, el objetivo sí. ¿Cuál es mi objetivo? Por ejemplo, mi objetivo es aprender el abecedario en inglés. Yo me aprendo el abecedario en inglés y ya sé, ya ese objetivo lo he cumplido, lo he logrado alcanzar. Ahora la competencia de desarrollo, la competencia digital, cuando yo he llegado al final, no lo sé. Cuando he llegado a conseguir el desarrollo de la competencia digital, no sé. Es algo que siempre uno está en constante aprendizaje y en desarrollo, ¿no? Competencia digital, comunicativa, competencia de aprender a aprender, lógico-matemática y tecnológica, todo esto, ¿vale? Entonces, esto es un aspecto importante. Las competencias no tienen final, o sea, no tienen un tope. El objetivo sí, ¿vale? Por eso es como más instrumentalizado. Bueno, bien, habéis dicho cosas muy, muy, muy importantes y muy valiosas, que yo, fijaos con que, bueno, esto es que no me gusta dar tanta importancia al examen, pero que sé que os asusta, si redactáis esto que acabáis de comentar y que acabáis de compartir, sería perfecto, ¿vale? Algo así. Creo que es que lo tenéis muy claro, o sea que no hay ningún tipo de peligro, ¿vale? Pero es para tranquilizaros, no para darle más entidad ni importancia al examen de la que tiene. Bien, Una cuestión sí. para un comentario chiquitito con respecto a las competencias. Sí, realmente están en continuo desarrollo, no terminan nunca, porque además no tendría sentido la educación continua. Efectivamente, claro. Y aparte creo que es lo natural, ¿no? Yo creo que el ser humano, como bien comenta María, no hay
El ser humano, esto es una percepción mía, bueno, una percepción, una opinión, pero el ser humano no acaba nunca de aprender. Hasta los últimos días de vida uno siempre está aprendiendo. No puede decir, yo ya sé hasta aquí, yo ya sé de cocina, por ejemplo, de algo de la vida cotidiana, hasta aquí ya aprendió todo lo de cocina. Es imposible. Uno día y día, y cuando es adulto, puede aprenderse una receta, aprender a cocinar un nuevo plato, en cuanto a las profesiones, pues imaginemos que en las universidades están investigando de manera constante en todas las disciplinas, en medicina, en derecho, en filología, en educación, ciencias de la salud, nunca hay un tope, ¿no? Entonces, bien. Respecto a lo que plantea Catalina, que dice, profesor, pero si las competencias no tienen fin, aquí está el truco, ¿cómo sabemos hasta dónde llegar con el objetivo? Es decir, entiendo que te refieres al objetivo, eh, hasta dónde llegar, digamos, en el desarrollo de esa competencia. Bien, dentro de una competencia comunicativa, sí que cuando desarrollemos alguna sesión en clase o una sesión, alguna actividad, algo concreto que queramos conseguir, tendrá que ir sí enlazado a un objetivo, ¿de acuerdo? O sea, tenemos que proponernos algo dentro de ese desarrollo macro de la competencia para conseguir, ¿no? Por ejemplo, Un resultado de aprendizaje, ¿no? También. sí, sería más ir el resultado de aprendizaje, evaluación de situaciones de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, si trabajamos, ¿qué te digo yo en la clase? Pues por ejemplo, yo doy clase a estudiantes del grado de educación primaria. Pues en este caso, a lo mejor, yo les enseño didáctica. Si trabajamos con una metodología, uno de los objetivos que yo me planteo antes de organizar toda la sesión del aprendizaje basado en proyecto, eh, quizá pues me planteo un objetivo, ¿no? Que mi alumnado conozca un tipo de metodología concreta a través de la propia práctica de esa metodología. Es decir, yo le enseño a trabajar con el aprendizaje basado en proyecto a través del proyecto en sí, de trabajar con ellos con proyectos, ¿no? Entonces, claro, ya a partir de ahí yo puedo ver eh, si lo han entendido o no lo han entendido. De todas formas, mira, según va pasando los años, en mis propias clases, una cosa que yo le planteo es, igual que aquí lo puedo plantear, incluido a mí, ¿cuándo sé yo que sabemos nosotros una calificación de 8 o 9 respecto a metodologías activas? Yo cuando llego a didáctica digo, vamos a ver, ¿cómo voy a valorar yo si mis 70 estudiantes de didáctica saben de didáctica cuando hay autores y autoras que desde hace 40 años están produciendo literatura científica sobre currículum educativo, sobre normativa, sobre cómo yo puedo valorar que un grupo de estudiantes que acaba de llegar a la universidad sabe de didáctica y decir, saben un 8 de didáctica, saben un 9, saben un 7? Yo no sabría, a ver, me rijo por la guía docente, pero claro, la guía docente te dicen trabajar el concepto y el significado de currículum educativo. Currículum educativo, yo en mi tesis doctoral fue de currículum educativo, era una tesis que tardé 4 años o 5 años en hacerla. Entonces, ¿cómo hago yo esto en 4 meses con estudiantes, ¿no? Que entiendan todo lo que compone el currículum educativo. Es complejo. Yo lo que evalúo, como siempre digo, es que trabajen, que evidencien que han comprendido la metodología, pues a través si estamos en un aprendizaje basado en proyecto, que surja el aprendizaje cooperativo, que manejen determinados conceptos vinculados a la didáctica, que realmente cumplan las normas de la clase que ellos mismos y ellas mismas han propuesto para poder trabajar. Todo este tipo de situaciones, pues es lo que el compromiso diario con la asistencia, con el trabajo diario, el respeto, ¿no? Entonces, bueno, pues todas esas cosas pues se van valorando, ¿no? De cara al final. Francisca dice, quizás porque cuando hablamos de objetivos lo analizamos desde el punto de vista educativo académico, mientras que la competencia trasciende a la vida de manera integral, con o sin procesos educativos formales, efectivamente. Efectivamente, eso es un punto clave. Lo que pasa es que ahí podríamos extendernos con el tema de los procesos educativos formales e informales, ¿no? Y efectivamente las competencias comunicativas se desarrollan en contextos formales, académicos, y en no formales. Sí. Bueno, a ver, el tema de competencia creo que ha quedado claro y ha dado como mucho margen, ¿no? de,
de hablar, ¿no? De qué son las competencias. Recordad que hay algunos tipos, que hay competencias transversales, que hay competencias específicas y competencias, digamos, básicas, ¿vale? Es decir, recordad que hay una competencias que son básicas, que se pueden dar en la gran mayoría de las carreras, y puede haber competencias transversales que se dan en todas, absolutamente todas las carreras, y competencias específicas que se dan en unas carreras o en unas disciplinas concretas. Matizo, una competencia transversal puede ser también específica en otra carrera, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la competencia digital, a día de hoy, podríamos decir que en casi gran parte de las universidades del mundo podría ser una competencia transversal que atraviesa todas las carreras, pero también en una carrera de ingeniería informática o en telecomunicaciones sería una competencia específica, ¿vale? Esto ocurre muchas veces con la metodología. La metodología, podemos estar trabajando aprendizaje basado en proyectos y a la vez estamos trabajando aprendizaje cooperativo. Ambas pueden coexistir, igual que se puede dar también el aula invertida. ¿Sabéis cómo los límites a veces? Zulma me comentaba, cuando yo, bueno, pues le preguntaba cómo eran las características de la clase, y ella me comentaba, Carlos, a veces los estudiantes comparten y le ponen nombre a situaciones que a lo mejor no habían registrado que eran aula invertida, por ejemplo, ¿no? Que, no sé, muchas veces hemos vivido ese tipo de metodología o estructura en nuestra vida y nunca le hemos puesto nombre. Y a lo mejor pues hemos tenido esos soportes para trabajar en la casa, como vídeos, o yo qué sé, o los propios materiales de lectura y tal, y luego la clase la hemos empleado pues para trabajar eso que se mandaba o que se tenía que trabajar en casa. Eh, Bien, entonces, a grandes rasgos, bueno, pues esto de las competencias lo podemos un poco, ya esto ya son menos cuartos, lo podemos dejar así ya casi solventado. A ver, en las herramientas digitales, ¿qué es, a ver si os acordáis, qué significa o qué es el conectivismo? Siempre con vuestras palabras, lo que se os ocurra, lo que penséis, da igual si nos equivocamos, si no, pero lo importante es que, a ver si os acordáis qué era. Profe, puede ser, Francisca, sí, sí. perdón, que sea bueno, como una teoría educativa también que se aplica a la vida, que tiene que ver con la forma en la que nosotros ya como individuos somos parte de una ciudadanía global y estamos permanentemente conectados en la creación de contenido, en la transmisión de contenido y cómo somos receptores y también emisores de contenido a nivel generalizado y global, y cómo eso repercute en nuestra vida a través de los medios tecnológicos que ahora están disponibles. Ujú. Vale, más ideas, ¿no? Bueno, a ver, el conectivismo, según lo que comentaba también Francisca, decir al final, a ver, ¿qué comentáis aquí? Es un paradigma, sí, nuevo paradigma que utiliza la acción en el aprendizaje, conexión en un proceso de construcción de aprendizaje. Vale, bueno, el conectivismo en realidad tiene que ver con eso, no es decir, es una filosofía, una manera de entender en el que convergen los modelos. Está bien que digáis un cambio de paradigma, pero maticéis que, a ver, los modelos educativos, psicológicos, las corrientes pedagógicas del conductismo, constructivismo y cognitivismo. ¿Vale? Es decir, de alguna manera, las herramientas digitales permiten que estas tres corrientes pedagógicas o estas tres líneas de pensamiento que han estado siempre bueno, en la educación y están en muchas otras disciplinas, gracias a las herramientas digitales, se unan y se pueda trabajar desde estas perspectivas. ¿No? Para construir, por supuesto, las situaciones de enseñanza-aprendizaje. ¿No? Yo completaría o quizás matizaría lo que comentaba Francisca, ¿no? Esa historia de conectarlo todo, de hacer que todo vaya de la mano y se pueda trabajar de una manera unida, ¿no?
Otra cuestión, pasando a otro tema que sí es importante, bueno, y como todo lo que estamos comentando, el diferencia entre el aprendizaje colaborativo y cooperativo. Esto es fundamental. ¿Alguna diferencia? ¿Alguien que... ¿Cuál es más individualista? A ver, ¿el colaborativo o cooperativo? Colaborativo. Eso es. El cooperativo por lo general resuelve problemas, entonces, y muchas veces que se dan en la realidad. Ujú. Entonces, ahí aparece el cooperativismo, que supera el colaboracionismo, digamos así, que puede haber en una clase con un grupo focal, un grupo pequeño de trabajo. Ujú. Bien, Camila. Profesor, el aprendizaje yo te voy a confundir. Cooperativo es estructurado. Se estructura previamente, bueno, siempre hay objetivos en común entre los dos, pero los roles, ¿qué más? No sé, pero es más autónomo el trabajo colaborativo, más libre. Los estudiantes organizan los grupos, etcétera. Por ahí. Vale, bien, sí, vais bien lo que comentaba María Liliana y tú, Camila, bien. ¿Alguna idea más? Bien, bueno, recordad siempre esta línea, el cooperativo hay más unión, eh, como bien dice Nancy, el cooperativo es guiado por el docente, es decir, el docente es guiado y está de forma permanente en el proceso, como una persona experta, pero no experta desde, ¿cómo te digo yo? La sabiduría de esta historia que encarnaba ante el docente, de conocimiento, de poder, de todo, sino aquí el profesorado está con la responsabilidad de tener cierta experticia y va acompañando, va guiando, va asesorando a los estudiantes. El proceso que se crea en el cooperativo, que es de este que estoy hablando, los estudiantes tienen que negociarlo absolutamente todo. O sea, es un proceso eh, como mucho más en profundidad. Todo lo que se haga tiene que estar de acuerdo, tienen que consensuarlo, negociarlo y seguir avanzando de manera conjunta. Mientras el colaborativo, los estudiantes, como bien estáis indicando, es algo más libre, trabajan en grupo, pero eligen una temática que acuerdan o una pretensión que ellos acuerdan, pero la búsqueda y el trabajo lo hacen de una forma independiente. Y luego, yo siempre pongo el ejemplo que es como que trabajan juntos, pero cada uno busca su parte y luego la unen. Mientras que el cooperativo, todo se va creando conjuntamente, paso a paso de manera conjunta. No nos vemos al final. Esto se ha hecho quizás, no sé, en otras universidades, en otros países, pero aquí en España, por lo menos cuando yo estudiaba, recuerdo, y sigue ocurriendo, cuesta mucho trabajo de romper con esa individualidad y que los estudiantes trabajen cooperativamente, además cuesta conflicto y tal, porque lo que se hacía antes era, nos dividimos el trabajo, tú haces una cosa, tú otra, y luego la unimos y es el trabajo global, ¿no? Eso sería una perspectiva mucho más colaborativa y la cooperativa, evidentemente, es más ardua. A veces los estudiantes no quieren trabajar de manera cooperativa porque, por esta historia que comentábamos al principio del objetivo, ¿no? De que están acostumbrados como todo mucho más instrumental. Dame el resultado, dime lo que tengo que hacer. Y ya, no tengo más ganas de discutir, ni negociar, ni hacer más nada, sino que me digas tal cosa y yo lo hago. Entonces, claro, hay que buscar pues toda esta cuestión del desarrollo de competencias, porque no se puede desarrollar la competencia comunicativa si no hay una discusión, no hay una reflexión compartida, no hay un avance conjunto. eh, no, luego tampoco se puede dar la competencia de aprender a aprender o metaaprendizaje si no hay un debate constante, el tratar de que si mi compañero o mi compañera no conoce algo, yo pueda ayudarle para que entienda tal cosa, sino que, ¿sabes? María, Sí, Carlos, quizás una reflexión, no sé si estoy en lo cierto, esto me ha llevado mucho a pensar. Creo que en esto de las competencias, yo lo estoy interpretando como
la competencia cooperativa como más profunda que la colaborativa, pero también necesaria la anterior. Y quizás una actividad que está planteada como colaborativa, si aquellos que participan tienen desarrollada la competencia cooperativa, puede ser una actividad cooperativa. Estoy pensando, por ejemplo, en todas las actividades que desarrollamos, las actividades 3 de esta maestría. A mí me Ujú. pasó que en algunos grupos no pudimos trascender el trabajo colaborativo, fue muy bueno, cada uno su parte, ponernos más o menos en Ya. común, un par de veces discutir, y sí me pasó en otros grupos que realmente logramos un trabajo cooperativo y fue realmente otro el nivel del trabajo, otro el nivel del aprendizaje, otro el nivel de la riqueza del intercambio, pero a priori estaban planteadas todas como actividades colaborativas, porque se nos dio una Ujú. consigna, se nos dijo, hagan grupos y organícense ustedes. Ujú. Y bueno, esa brecha entre lo colaborativo y lo cooperativo, bueno, depende un poco de la conformación de los grupos y de cómo gestionamos nosotros ese trabajo. ¿Estoy bien o a priori la metodología concreta del cooperativo tiene que ser necesariamente bien estructurada y guiada y mediada? Mira, María, yo sinceramente, yo siempre trabajo en aprendizaje cooperativo, pero a veces no lo logro. Entonces creo que esto es algo natural también del proceso, que nos tiene que arrojar información a nosotros y a nosotras, ¿no? Es decir, a veces cuando ves que algo no ha ocurrido en la práctica educativa como se pretendía, nosotros como docentes, ahora Joana voy a responderte también, cuando trabajamos como docentes esto ocurre, es decir, a lo mejor yo de los 14 grupos que al final se conforman en clase, y mira que yo trabajo de manera cooperativa desde el primer minuto que entro por la puerta del aula hasta que acabo el semestre, pero eh, a veces no se da por esta cuestión que tú comentas, a veces quizás eh, por la identidad del propio grupo, por la concepción, porque no nos podemos olvidar de una cosa, ¿no? Dos aspectos que a mí me han surgido cuando tú comentabas esto. Primero, que la metodología también implica el que el alumnado se posicione diferente y eso le lleva a un aprendizaje. O sea, eso, perdón, eso tiene que ir enmarcado en un proceso de aprendizaje. Es decir, que no es inmediato. Tú de repente, cuando intentas trabajar con aprendizaje cooperativo, no porque lo digamos, el alumnado mañana va a estar trabajando de manera cooperativa. Es decir, eso también, no a nivel solo de contenido, sino a nivel metodológico, requiere un aprendizaje del alumnado. ¿Por qué? Bueno, una cuestión simple. Yo no sé a lo mejor cómo puede ser en Colombia, Argentina, Chile, pero a nosotros aquí en España nos han educado siempre de manera individualista y competitiva. Entonces, claro, cuando imagínate, llega un estudiante a la clase mía y yo en mi mente teórica tengo la idea de trabajar cooperativamente, a lo mejor de esos 14 grupos yo logro que trabajen 10, pero van a haber 3 o 4 que no van a trabajar de manera cooperativa. ¿Por qué? Porque es que les cuesta, no lo entienden. Ellos, además, hay grupos que suspenden, o sea, hay grupos que he suspendido porque no trabajan de manera cooperativa, porque al final lo que hacen, yo todo el trabajo lo hago en clase, durante 4 horas de clase que tengo, y tú vas por los grupos, por esta historia del aprendizaje cooperativo, de ir revisando, guiando, oye, ¿cómo vais? Bien, 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 profe, pero no me enseñan nada. Yo no sé, sé que no están haciendo nada, porque claro, ya sé que no están trabajando. Y yo ya sé lo que va a venir después. Sé que van a pasar todo el cuatrimestre así, luego cuando llegan al final, te presentan todo el proyecto hecho. Bueno, yo ese proyecto no lo he visto nunca. ¿Cuándo se ha constituido el proyecto? Suspende, porque además en el dossier tiene que ir día tras día redactado toda la evolución del proyecto, las equivocaciones, todo. En los dossiers de estos grupos que no trabajan de manera cooperativa no está. De repente al final está el proyecto acabado. Entonces yo le digo, ¿dónde está aquí el trabajo cooperativo? Lo han hecho la última semana de clase frente a otros grupos que se han estado todo el cuatrimestre, dale duro hasta que lo han conseguido, ¿no? Entonces, claro, eh, es complicado y yo tengo claro que no lo voy a lograr. Yo ahora empiezo con otro grupo dentro de 2 semanas.
sé de antemano, porque no va a haber 70 personas no van a trabajar de manera cooperativa. Siempre va a haber, somos reflejo de la sociedad y al final va a haber algún grupo que represente esa parte competitiva de la sociedad, de lo que... Pero bueno, ahí estamos. Eso, no, insisto, no solamente, y en todas las metodologías, no solamente es importante el contenido, que se trabaje con esa metodología, sino también el propio aprendizaje y el cambio de paradigma de esto que comentáis de las personas, de los estudiantes frente al conocimiento, que esto es un poco lo que persigue todas las metodologías activas, ¿vale? Igual que yo les digo a los estudiantes del otro grupo, que esto no es fácil. Es decir, como digo, la teoría que leemos aquí en los documentos, todo es plano, es lineal, está sin vida. Cuando eso lo llevamos al aula, ya sabéis las personas que sí ejercéis la docencia, que habéis tenido oportunidad de estar a la clase, que a veces pues, es difícil, ¿no? No es que con decirlo ya, pero sí, María, es así, a veces es complicado. Y Eh, sí, María. no, yo lo noto en las diferentes materias. Por ejemplo, yo doy en negociaciones internacionales y en Ujú, negociaciones internacionales tienen que ver sí o sí la negociación por principios de Harvard. Entonces, ujú, cuando llegan a ese tema de la negociación por principio, que todo lo tienen que negociar, pero separando al problema de las personas, ahí empieza el trabajo cooperativo. Mientras ujú. tanto, siempre es Ajá, colaborativo. sí, es así. Y incluso la propia percepción y la propia concepción que tienen de la cooperación, que a veces la cooperación no es cooperación, es colaboración. Y esto al aula, o sea, a vosotros y a vosotras, sí que también os lo digo, ¿no? Tratad siempre de identificarlo, porque son como denominaciones específicas en lo pedagógico, cuando se habla de colaborativo y cooperativo. Aunque a veces se utiliza como sinónimo, no lo es. Son parecidos, tienen cosas en común, como el trabajo grupal, pero no es lo mismo, ¿vale? Eh, igual que, bueno, Además, sí, perdón, no nada. muchas veces también se confunde asistencialismo con cooperativismo. Es otra cosa que también hay que desterrar. Y, sí, sí, igual que también otro aspecto unido a esto que acaba de comentar María, el, en los grupos se establecen a veces como madres y padres del resto del grupo, que condicionan, que esto también es un ejercicio. Hay personas que quieren acaparar todo el trabajo del grupo y dirigir al grupo. Eso no es cooperativo. Cooperativo es horizontalidad. O sea, tenemos que debatir y negociar todo en igualdad de posiciones. Cuando una persona se queda atrás, se aparta y deja que el otro trabaje o la otra, esto no es cooperación de ningún tipo. Bueno, esto ya es que ni siquiera sería colaboración, esto es abuso puro y duro de aprovecharme del trabajo del otro, de la otra, ¿no? No sería... Pero surgen estas figuras sociales, ¿no? De me aprovecho el trabajo del que tengo al lado, de la que tengo al lado y yo no hago nada y bueno, si salgo con un 8 sin hacer nada, pues bien. Entonces, esta historia también es importante, igual que las personas que lo acaparan todo. Yo también he tenido problemas con esto, de decirle a la persona, retírate, relájate, para y deja, no hagas nada, porque el grupo, el resto del grupo se acomoda y espera siempre que, como decimos en España, que las castañas las saque del fuego la otra persona, no yo, ¿no? Que lo haga todo la otra persona y yo no hago nada. Entonces, bueno, es importante este tipo de situaciones también. Pero bueno, esto es la vida diaria, ¿no? Así en el aula. A ver, bueno, ahora sí como última historia, porque se ha pasado la hora entera casi. Em, ¿Qué metodología os ha parecido de las que habéis abordado la más enriquecedora, la que propicia situaciones de enseñanza-aprendizaje mucho más ricas? A ver, algún tipo de reflexión, ¿cuál consideráis así que es la más pertinente en general, Mariana? Sí. A mí la verdad que la que más me acomoda y me gusta es Flipped Classroom. Ajá. Sí, siento que
como estudiante, mis profesores la ocuparon conmigo cuando yo estaba en la universidad. Yo sin saber bien lo que era y era como que la que más me hacía comprometerme Ajá. con la clase y y con lo que estaban dictando. Y ahora, ahora que yo soy profesora en la universidad, Ujú. siento que es la mejor forma de captar este compromiso. O sea, si no llego con lo que tengo que hacer un poco en casa, van desmedro de todo el grupo. Entonces ellos Eso es. mismos preparan y son capaces de conectarse un poquito más, por muy cansados y todo lo que tengan que hacer, me sirve mucho para generar ese compromiso. Ujú. Bien, muy bien. Genial, sí, la verdad es que Flip Classroom es, yo diría que es una metodología bastante operativa. Y además, una de las posibilidades que tiene, que se puede ir mejorando con el tiempo, porque claro, cuando empezamos en la universidad vamos generando una serie de materiales, de recursos, que pienso que con el paso del tiempo, sin saturar al alumnado, porque no le vamos a mandar tareas en casa desbordantes, pero sí que es cierto que sería perfecto, Carla, entiendo que os tenéis que ir, vamos a cortar ya. Creo que permite cierta movilidad, ¿no? A la hora de trabajar con este material, a la hora de, pues sí, de abordarlo, de trabajar con él, de ponerlo en común, con el tiempo también de ir incrementando, enriqueciendo todo este material. La verdad que permite cierta movilidad, cierta utilidad para los procesos de enseñanza de aprendizaje. O también Catalina comenta lo de la clase invertida igualmente, para actividades comprometidas con el alumno y desarrollo, la gamificación está, sí, está, es interesante, sobre todo por los picos, digamos, de motivación que generan en los estudiantes, siempre y cuando se utilice de una manera paulatina, ¿no? Porque como yo digo, a lo mejor todo el día no gamificas, pero sí que cuando gamificas genera ese impulso, esa motivación a los estudiantes. Y luego Carla dice, ah, bueno, que se tiene que ir. Bueno, pues nos vamos a tener que ir todos y todas. Ha sido un placer, nos Una, veremos. Sí, un sí, solo María. comentario. Sí, sí. En Argentina, ahora todas las universidades públicas y privadas están en proceso de curricularizar a la extensión universitaria. La extensión universitaria es toda la relación que tiene la universidad con la comunidad, con la sociedad donde está ubicada. Y se Ajá. trabaja mucho con proyectos de extensión. ¿Qué es lo que hace el proyecto de extensión? Bueno, precisamente busca dentro de lo que es la universidad la interdisciplinariedad Sí. y luego hay siempre un responsable del proyecto que puede ser un docente universitario o un docente investigador universitario, etcétera, ¿no? Y se busca un grupo de alumnos que van a trabajar con ese proyecto. Pero el proyecto implica la salida a campo. Ya. Entonces, en el campo es donde los alumnos ahí aprenden a resolver problemas. Eso, sí. Para mí, a ver, yo eso sinceramente no lo he llevado a la práctica como tal y rigurosamente. Lo que María estás comentando puede ser aprendizaje-servicio, entraría dentro de esa metodología, que se elabora ese proyecto, se acota y se transfiere a un espacio externo a la universidad, pero trabajan de manera conjunta. Eh, para Y, mí con, es la mejor, y ¿por qué? Porque, además bueno, sí, Y además permite que sean también los mismos habitantes de la comunidad que mm, intervengan en la resolución del problema. No solamente es digamos, el ámbito académico el que va a transferir conocimientos científicos, técnicos, etcétera, etcétera, sino que la misma comunidad también transfiere sus saberes populares para buscar soluciones que son más eficaces. sí, es que no le había dado nunca esa perspectiva de ser los propios ciudadanos y ciudadanas del lugar quienes quienes resuelven Intervienen. esa problemática social También, o intervienen. Sí, bueno, yo me obsesiono un poco a veces con la transferibilidad. Para mí la universidad tiene que tener transferibilidad de lo que se estudia, de lo que hablamos al inicio, ¿no? De la teoría tiene que tener transferibilidad a la práctica, porque la universidad, crear contenido e investigar para la propia universidad, pues no tiene sentido. Entonces lo suyo es esto que comenta María Liliana de
trasladar todo ese aprendizaje y que los estudiantes ya se vinculen con el entorno, con el lugar y con las necesidades y problemáticas de ese lugar, ¿no? Y eso le va a dar, bueno, pues un mayor valor a la propia institución universitaria, no quedarnos siempre, pues como digo, en lo teórico. Sí, y bueno, diálogo de saberes, sí. Gracias a ti, Mariana, también. Gracias a todos y a todas por vuestra participación. La verdad que la clase se pasa súper rápido cuando participáis, ver los diferentes puntos de vista, las diferentes reflexiones. La verdad que esto enriquece muchísimo al grupo. Bueno, iba a ponerme de manera negativa, en decir, me hubiera gustado compartir estos momentos mucho más con vosotros y vosotras, pero bueno, tengo que agradecer que al menos he tenido la oportunidad hoy y la tendremos también el martes. Y bueno, por lo menos esa oportunidad está, que es lo que importa. Os deseo buen fin de semana. Nos veremos el martes un par de horas para, como digo, acabar con el bloque más teórico y del temario y repasar la estructura del examen, que prácticamente hoy hemos visto bastante. ¿De acuerdo? Así que nada, un placer haberos conocido y nada, descansar, que ya hay que terminar el semestre. ¿Vale? Buen fin Bueno, Muchas gracias, de profesor. Que semana. tenga buen fin de chao, semana. gracias a Cuídense mucho. vosotros. Gracias, Gracias. gracias, profesor.